todos, bienvenidos a este nuevo video del curso de procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, en este capítulo vamos a crear un spinning de texto con Python. Les voy a enseñar cómo se hace para que ustedes comiencen a trabajar con eso. Si quieren hacer su propio proyecto también lo puedan hacer. Y bueno, empecemos, vamos directamente al código para enseñarles. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta spinning dentro del curso de la carpeta de lenguaje natural, que es lo que estoy haciendo. Y bueno, estoy trabajando con Jupyter Notebook. Para los que no saben, les voy a dejar acá un video en cómo instalar y comenzar a trabajar con Jupyter Notebook. Y lo otro es que tengo una base de datos descargada que también se las voy a dejar compartida junto con el código. Y bueno, la base básicamente lo que tiene son noticias, noticias sacadas de internet que se guardaron en una base de datos. Así que eso es lo que vamos a tomar solamente esta columna que va a ser la del cuerpo. Ahí les voy a explicar cómo hacerlo, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, vamos a crear un nuevo archivo de Python 3, un nuevo archivo de Notebook. Le vamos a poner acá un spinning-de texto como título. Y vamos a importar algunas librerías. Vamos a importar NumPy, vamos a importar Pandas y también vamos a importar la librería NLTK para tokenizar los datos. Y también vamos a importar desde la librería de NLTK el Tree Bank Word de tokenizador para transformar de token a una frase, una palabra, un texto básicamente. Así que bueno, vamos a importar esa librería. Perfecto. Y lo otro, necesitamos descargarlo el conjunto de datos, si es que no lo han hecho, para poder trabajar en español. Así que vamos a usar esta línea de código también para descargar los datos. A mí ya me dice que lo tengo descargado, así que no me lo descarga. Me dice que está actualizado. Voy a poner un par de líneas acá para que no se vea tan abajo. Denme un segundito. Ahí sí. Voy a importar entonces ahora la base de datos con Pandas. Vamos a importar la base que se llama base.csv. Ya está importada, perfecto. Vamos a mostrar las primeras líneas. Las primeras, como ven, acá están las columnas de la base de datos. La columna cuerpo es la que vamos a usar, que son básicamente las noticias. Así que vamos a guardar en la variable textos. Vamos a guardar solamente esa columna y vamos a ver cómo queda. Como ven, ahí ya está solamente en la columna. Vamos a tener un data frame textos que va a ser tener solo una columna en donde van a ser todas las noticias, ¿ok? Por ejemplo, si quiero leer la primera noticia para que vean cómo está hecha, texto 0 voy a poner y ahí está la primera noticia. Como ven, son noticias bastante largas, por lo tanto podemos trabajar con esto. El archivo, a ver, voy a poner aquí, sacar este 0, vamos a ejecutar. El archivo tiene 58.424 noticias, tiene un tamaño de 58.424, así que creo que es un buen inicio para hacer un spinner. O sea, obviamente lo ideal es tener mucha más data, pero lo vamos a hacer con esto para comenzar, para que entiendan ustedes cómo se hace y si ustedes pueden acceder a más dataset, a más base de datos de texto, perfectamente lo pueden hacer, pero siempre es recomendable usar mucho más de lo que voy a hacer ahora, para que queden los modelos mucho más robustos y mucho mejor, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear una variable que va a ser un diccionario que se va a llamar props, en donde vamos a guardar, a ver, voy a explicar un poquito de nuevo a los que no vieron el video anterior. Si no lo vieron, se los recomiendo que lo vean, también se los voy a dejar acá en una pestañita, pero de todas maneras les voy a mostrar acá lo que queremos hacer. Nosotros vamos a hacer un spinner en donde vamos a tener palabras, por ejemplo, el sol brilla. Entonces nosotros vamos a querer cambiar la palabra de al medio. Por lo tanto, necesitamos una palabra anterior y la palabra posterior para cambiar la palabra del medio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a tener el sol brilla, el foco brilla, el sol brilla, el sol brilla. Y para calcular esa probabilidad de que la palabra sea el sol, vamos a contar cuántas veces aparece el sol al medio de estas dos palabras y la vamos a dividir por el total de veces que aparecen las palabras el y brilla antes de otra palabra. Si quieren ver esto mucho más en detalle, les invito a ver el capítulo anterior, pero este es un pequeño resumen, ¿ok? Entonces yo voy a estimar t, dado que tengo un t-1 y un t+1, ¿ok? Que sería la palabra anterior y la palabra posterior. Entonces aquí vamos a tener esta variable de probabilidad que va a ser un diccionario en donde la llave va a ser la palabra anterior y la palabra posterior y el valor va a ser la palabra entre medio de esas dos palabras y cuántas veces apareció en el texto cada una de las palabras que aparecen al medio. Por ejemplo, si volvemos acá, la llave va a ser el, brilla y la palabra y el diccionario del medio va a ser sol, que aparece 3 veces, va a ser sol 2.3 y foco 2.1 porque foco aparece una sola vez. Así se va a construir este diccionario, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es crear un for para recorrer cada uno de los textos, ¿ok? Y para cada uno de los textos vamos a separar en línea el documento, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá de nuevo el 0. Por ejemplo, aquí vamos a separar, no en esta línea específica, sino que vamos a separar por cada punto. Entonces, cada línea va a ser
el texto separado por puntos. Entonces cada documento lo vamos a separar en textos, o sea, en líneas, y las líneas van a ser de un punto a otro punto. Ok, vamos a hacer eso. Después voy a imprimir, por ejemplo, las líneas. Se va a imprimir la última línea, en este caso, pero quiero mostrarle cómo queda. Y como ven, aquí queda un arreglo de la primera línea, que sería esta de acá, hasta donde se cierra el punto y coma, que sería aquí. Entonces esta sería una línea, después viene coma, viene la siguiente línea, que sería esta de acá, después coma, viene la siguiente línea, y todo eso fueron separados por puntos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a recorrer cada una de las líneas, y vamos a tokenizarlas. Vamos a crear un tokens en donde, voy a borrar esto de líneas acá, en donde cada línea se va a transformar en un arreglo de tokens. Voy a imprimir acá los tokens una vez nomás para que vean cómo queda. Ejecuto. Y como ven, cada línea ahora está separada por palabra. ¿Ok? Voy a parar acá esto para que se nos va a demorar mucho. Solo quería mostrarle cómo quedaba. Entonces ya tenemos separado el texto en línea, la línea en token. Y vamos a ver, si el arreglo de token es mayor que 2, es decir, tiene más de dos o tiene 2 o más palabras, entonces vamos a recorrer el token desde 0 hasta el tamaño del token menos 2 para que no se salga. Y aquí vamos a definir como la palabra anterior, o el token 0, que sería la palabra anterior a la palabra que queremos hacer el split. El T0 va a ser el token I, ¿ok? O sea, va a ser la palabra donde estamos. El T1, que va a ser la palabra del medio, que es la que queremos nosotros modificar, o hacer el spinner, va a ser el token de I más 1. O sea, es decir, la palabra siguiente del arreglo de token. Y el T más 2 va a ser la palabra de la derecha o la siguiente palabra, que va a ser el token I más 2. Por eso recorremos los tokens hasta el tamaño de token menos 2, porque si no, cuando lleguemos al último elemento se desbordaría, buscaría dos palabras más, una palabra más allá y dos palabras más allá del tamaño del arreglo, que no existirían, y por lo tanto me mandaría un error. ¿Ok? Entonces vamos a crear la llave del diccionario de probabilidad que queremos crear, que sería T0, es decir, la palabra anterior, es decir, él, y T2 va a ser brilla. ¿Ok? Entonces la llave va a ser T0, T2, o sea, él y brilla. Perfecto. Y ahora vamos a ver si la llave no está en el diccionario probabilidad, que la primera llave no va a estar. Entonces, ahí la hice. Entonces creamos la llave de forma vacía, sin ningún valor. Y ahora lo que queremos ver es si la palabra del medio está dentro de la llave. Entonces ya creamos la llave. Como la llave va a estar vacía, por ejemplo, la primera vez, el T1, que sería el valor, recordar que el T1 sería el valor de la... Perdón, ¿dónde está? El T1, este de acá, sería el valor del diccionario, sería llave y valor. El T1 sería el valor. Entonces, si el T1 no está dentro de los valores de la llave, vamos a crear ese valor también como diccionario, y le vamos a poner un 1. Y en caso que esté, le vamos a sumar 1 a ese valor. Voy a ejecutar esto para mostrarles cómo queda y se entienda bien lo que hizo. ¿Ok? Por si tienen alguna duda del código, lo voy a ejecutar y voy a explicarles bien ya con esto ejecutado. Voy a borrar eso sí, este print token, o si no me va a explotar el computador. Y después voy a imprimir, cuando termine de ejecutarse, voy a imprimir las probabilidades para que vean cómo queda. Esto se va a demorar un poquito por si acaso, por si tienen dudas, se va a demorar. De hecho, antes de terminar de ejecutarlo, voy a crear una barra de progreso nomás para que veamos cuánto se va a demorar y veamos cuánto se demora, porque es lento. Por eso no estoy usando más dataset, porque igual es lento. Entonces, para efectos de video me voy a demorar mucho en grabar si lo hago con más. Voy a instalar esta librería que va a ser TQDM. No sé si la tengo instalada, no recuerdo. Si ya la tenía instalada, me dice que ya está instalada. La voy a importar entonces. La voy a importar acá dentro de las librerías. Ejecutamos, perfecto. Y vamos a poner acá, a ver, vamos a hacer un restart y borrar todo mientras. Voy a importar, importamos acá, ejecutamos esto, ejecutamos esto, ejecutamos esto, ejecutamos esto, ejecutamos esto. Y acá en el for, voy a poner acá esto entre paréntesis. Voy a ponerle acá la barra, el TQDM, para que me muestre la barra de progreso. Y lo mismo acá. Aquí también vamos a hacer lo mismo. Y acá hay otro for, así que también vamos a hacer lo mismo acá. Creo que este va a ser el que se va a demorar más. Perfecto. Y con esto me va a mostrar una barra de progreso para que vamos viendo cómo va avanzando esto. Entonces voy a ejecutar esto. Y creo que la única barra de progreso que necesitaría, deme un segundito, sería la primera, porque las otras son demasiado rápidas, como ven, lo rápido, así que voy a eliminar esta barra de progreso. No, esta la voy a dejar. Esta la elimino y esta también la elimino. Ahí sí. Restar y ejecuto todo de nuevo. Y ahí está avanzando la barra de progreso. Ven, va en un 4%. Es lento, no es tan lento, pero igual va avanzando lento. Yo tengo un buen computador por si acaso. Entonces, cuando llegue a 100%, vuelvo con ustedes. Bueno, ya estaba por terminar. Ya terminó el for. Vamos a esperar que termine y se demoró 2 minutos 51 en correr.
Y aquí me creó la matriz de probabilidad. Entonces aquí se lo explico mejor qué fue lo que hizo. Por ejemplo, para cada par de palabras, dos después, por ejemplo, que este par de palabras, me contó cuántas veces aparecían las palabras entre medio. Por ejemplo, 2 semanas después aparece 95 veces. 2 años después aparece 283 veces. 2 días después aparece 296 veces. 2 meses después aparece 208 veces. 2 horas después aparece 35 y así sucesivamente. Por ejemplo, 2 iniciativas después aparece una vez. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá con este pequeño texto? Simplemente pusimos el par de palabras antes y después de la palabra de al medio y cuántas veces apareció la palabra de al medio para estas palabras de acá. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Después, semanas después de, apareció 135 veces. Semanas oficiales de, apareció 2 veces. Semanas antes después, apareció 80. Y así sucesivamente, como ven. Eso fue lo que hicimos. Después de su, apareció 520 veces. Como ven, y así sucesivamente. De supuesta, apareció 20 veces, por ejemplo. Supuesta de, apareció 23. Su edición de, 40 veces. Su proceso de, 114 veces. Su estado de, apareció 936 veces. Su intención de apareció 2165 veces. Entonces así calculamos más o menos la cantidad de veces que aparece cada una de las palabras. Y con esto ya podemos calcular las probabilidades. Ahora solamente contamos lo n y tenemos para cada uno de los pares de palabras que aparecieron su cantidad de veces que aparecieron. ¿Se entiende? Ahora vamos a normalizar las probabilidades. Que básicamente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para 2 después, vamos a sumar todos los números. Para semana vamos a sumar 95, o sea, vamos a sumar 95, 283, todos estos números que están para las palabras al medio de 2 después. Y, por ejemplo, para semana vamos a dividir el 95 por toda esa suma para calcular la probabilidad de que aparezca semanas dentro o en medio de 2 después. Entonces vamos a calcular cuánta es la probabilidad de que aparezca 2 semanas después, dado que ya sé que las palabras anterior y después es después. Justo la palabra es después. Pero bueno. Así que vamos a hacer eso con este código, en donde vamos a iterar en los ítems del diccionario de probabilidades, de props que se llama. Vamos a calcular el total, que es la suma de todo esto. Y para cada uno de los ítems vamos a dividir este número por el total. ¿Ok? Vamos a ejecutar esto y cuando termine, vamos nuevamente a imprimir el diccionario probabilidades y acá está impreso. Como ven ahora están en números de 0 a 1, es decir, ya están normalizados para poder trabajar con ellos de forma numérica. ¿Ok? Ahora vamos a crear una variable que se va a llamar de tokenizar, simplemente para no usar este método tan largo. Le vamos a llamar a TreeBankWord de tokenizar. Ya les voy a explicar qué es lo que hace. Por ejemplo, lo que hace esto, vamos a tokenizar esta palabra que es esta frase que es hola a todos. Le vamos a aplicar la tokenización a esta frase. Ejecutamos y vamos a tener que se me tokenizó, es decir, se me transformó a tokens. A cada una se hizo un arreglo o una lista con cada uno de las palabras de la frase. Entonces, ¿qué es lo que hace de tokenizar? Vamos a imprimir de tokenizar punto, usamos el método de tokenize y vamos a usar esto de acá para que vean lo que hace. Como ven, me junta nuevamente esto en una frase. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque lo vamos a usar más adelante para transformar los tokens que vamos a usar en frase nuevamente. ¿Ok? Vamos a crear un método ahora que va a ser spin documento, donde le vamos a entregar un documento que queremos hacerle el spin, el spinner. Lo vamos a separar en línea de la misma forma que lo hicimos anteriormente, con el split y el punto. Vamos a crear una variable output que va a ser una lista vacía al principio. Vamos a recorrer cada una de las líneas del documento. Si la línea existe, vamos a crear una nueva línea que va a ser el spin de la línea. Es decir, vamos a hacerle un spin a esa línea con el método spin line que todavía no está creado, por si acaso. Simplemente aquí lo que estamos haciendo es, vamos a entregarle un documento en donde va a recorrer cada una de las líneas y vamos a usar una función spinLine que todavía no la hemos hecho, en donde va a ser el spin de la línea, ¿ok? Y en el caso que no haya línea, vamos a dejar como está. Por ejemplo, puede ser una línea vacía que de repente toma. Entonces vamos a dejarla como está, no le vamos a hacer nada. Y el output de esta función va a ser, al output le vamos a anexar la nueva línea que estaría espineada. Y le vamos a retornar al documento. Entonces, creo que aquí me salté un espacio. Ahí sí, creo que ahí está bien, ¿no? Ahí sí. Entonces vamos a retornar las líneas, pero haciéndole un join para transformarla nuevamente a un documento de texto, ¿ok? Si ejecuta esto me va a mandar un error, pero no era el error que yo esperaba que me mandara, donde me faltó un 2 puntos. Aquí me faltó un 2 puntos. Bueno, si yo ejecuto por ejemplo, si yo le pongo voy a entregarle spin document y voy a le voy a entregar un texto así como hola a todos.
Voy a poner un punto para que me separe en línea. ¿Cómo están? Si hago esto me va a mandar un error porque no existe la función split-línea. Vamos a ver. Como ven me dice que la split-línea no está definida. ¿Ok? Todavía no la vamos a crear, pero era para que lo tengan en consideración para que los que se preguntaban qué era esa función. Todavía no la hacemos. Ahora vamos a crear una función que se va a llamar sample word, en donde nos va a tirar una palabra random en base a una probabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a calcular una probabilidad random, que va a ser un número de 0 a 1. Y una probabilidad acumulativa que va a ser igual, la vamos a iniciar en 0, ¿ok? Esto es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, del video anterior, pero... Y bueno, y a esta función le vamos a entregar un diccionario de ítems, en donde vamos a recorrer los ítems del diccionario. En este caso serían estas probabilidades, por ejemplo. Y para cada uno de los ítems le vamos a sumar la probabilidad a la variable acumulativa, que me va a ir guardando la probabilidad acumulada de todas las palabras que van a ir saliendo, ¿ok? Y cuando esta probabilidad acumulada sea mayor que la probabilidad 0, que es el random que vamos a hacer, me va a retornar la palabra que hizo que esta probabilidad acumulada fuese mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo le voy a entregar este diccionario 2 después y toda esta lista de palabras. Entonces va a recorrer toda esta lista de palabras y va a ir sumando estas probabilidades. Y, por ejemplo, si el random me dice 0,6, entonces cuando esto sea mayor a 0,6, que por ejemplo acá va a ser mayor que 0,6, creo. Sí, creo, aquí ve. Entonces se va a detener el for y me va a mandar esta palabra como input. Si le digo que sea mayor que 0,2, va a ser acá. Entonces va a mandar años como retorno de la función, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que hace esta función. Así que vamos a ejecutarla. Voy a poner un espacio acá. Y ahora sí vamos a hacer la función spinLine, que es la más complicada, en donde le vamos a entregar una línea. Esa línea la vamos a tokenizar en lenguaje español, obviamente. Vamos a iniciar un contador i igual a 0, que va a ser un índice básicamente. Y vamos a crear una salida que va a ser igual primero a una lista, en donde el primer ítem de la lista va a ser la primera palabra de la línea. ¿Ok? Es decir, si nosotros, por ejemplo, le entregamos spinLine, y acá le voy a poner ratón salida, por ejemplo, así como está, falta mucho todavía para terminar esto. Lo que va a hacer estas líneas de código, me va a tokenizar hola a todos, ¿cómo están? Voy a sacarle, no, lo voy a dejar así. Y me va a retornar la salida, que sería la palabra hola. Voy a ejecutar esto, voy a imprimir esto, a ver si me resulta, porque esto no lo he probado. Vamos a ejecutar y vamos a poner print spinLine. Y como ven, me entregó hola. ¿Por qué? Porque me tokenizó esto, es decir, me la separó en palabra. Y le dije que la salida fuera igual al token 0, es decir, a la primera palabra o al primer elemento de la lista tokens, que en este caso es hola, ¿ok? Eso es lo que le estoy haciendo. Lo que vamos a hacer ahora es que si la frase es mayor o igual a 2, esto es simplemente para que no se caiga el modelo, y mientras el este i de acá, que definimos acá, sea menor que al tamaño de la lista, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6 menos 2, es decir, mientras i sea menor a 4 en este caso, de 0, es decir, la palabra anterior, va a ser igual a la primera al token 0, en este caso, que sería la palabra hola, ¿ok? T1 va a ser igual a i más 1, en este caso 0 más 1 es 1, sería la palabra a. Y T2 sería 0 más 2, sería la palabra 2, sería la palabra todos, ¿ok? Voy a eliminar este punto para que no haya confusión. Hola a todos, ¿cómo están? Voy a poner, ¿ok? Entonces la llave... Vamos a crear una llave, va a ser T0 y T2. Hola todos. Y la palabra que queremos espinear va a ser A, por ejemplo. ¿Ok? Que sería la palabra T1 que va a estar al medio. Entonces vamos a crear un diccionario que se va a llamar PDIST, que me va a tirar todas las probabilidades de la llave, en este caso hola todos. Me va a tirar todas las probabilidades de eso. ¿Ok? Voy a borrar esta parte de acá. Voy a sacar el ratón salida. Ese era para probar el no acá. Y por ejemplo, aquí voy a poner return PDIST y le voy a poner acá un i es igual a 1000. Esto lo voy a borrar después, simplemente es para que se salga del while, que haga una iteración y se salga del while, ¿ok? Quiero mostrarles qué sale acá. Entonces vamos a ejecutar esto, ejecutamos esto y como ven, lo que hizo acá, metió hola a todos aquí en la lista y buscó en la props key, que sería esta variable, este diccionario de acá, buscó la combinación de hola a todos, hola, no, el A lo sacó todos y me tiró cuántas veces estaba cada una de las palabras, que en este caso era solo la A que aparece una vez. Por ejemplo, si yo cambio el texto que le voy a entregar, por ejemplo, le voy a decir 2 años después, para que me tire esto de acá. Vamos a probar eso. 2 años después. Años después, lo voy a ejecutar. Ya, ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? Entró estos 2 años después a la función y me separó 2 después y me tiró todas las palabras que están al medio de 2 después, que eran semanas, años, días, meses. Por ejemplo, si le tiro días acá, va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que importa son estas 2 palabras. Y de ahí me busca esas 2 palabras en el diccionario y me tira todas las palabras que están entre medio, ¿ok? Eso es lo que hace hasta el momento esto de acá. Voy a borrar esto.
Simplemente era para explicarles lo que estábamos haciendo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un if. Si el tamaño de esto es mayor que 1, es decir, hay más de una palabra, porque si no hay más de una palabra no se puede hacer un spinner. Necesito que haya al menos 2 palabras para que se pueda hacer un spinner. En este caso se puede porque hay más de una palabra. Esta semana, hasta años, días, meses, etcétera. Entonces, si hay más de una palabra, y vamos a hacer un random, y este valor ustedes lo pueden poner. Esto es básicamente cuánto spinning quiero hacer en el texto. Por ejemplo, le puedo poner un 10% del texto, quiero que sea spineado. O puede ser, no, yo quiero que el 80% del texto sea spineado. Voy a poner un 10%, 0,1, ¿ok? Dejemos en 0,3 para que haya más spinning. Aunque me va a mandar muchos más errores, pero está bien, no importa. Quiero mostrarles. Entonces, vamos a ver ese if, que cuando el diccionario tenga más de una palabra, sería esto de acá, y el random sea menor a 0,3, voy a elegir una palabra al azar usando la función sampleWord, que sería esta de acá que hicimos, que me tire un sample en Word. Ok, voy a imprimir hasta el momento para que veamos cómo nos da. Y acá voy a return middle. Y tengo que poner 1 para que no se me caiga. Y el i lo voy a hacer igual a 5000. Ok. Entonces voy a ejecutar esto para que vean qué es lo que me está retornando en este caso. Ok, voy a imprimir esto y me retorna semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las palabras que están en el diccionario, usando el sample word, seleccionó semana. Voy a ejecutar de nuevo. Ahora me seleccionó días. Ahora me seleccionó horas. Ahora me seleccionó años. Ahora me seleccionó meses. Ahora de nuevo me seleccionó días. De nuevo me seleccionó días. De nuevo me seleccionó años. Y así sucesivamente. Entonces estoy haciendo un spinning de forma aleatoria. ¿Ok? Todavía no termina. Voy a borrar esto nuevamente. Simplemente era para mostrarle. Entonces la salida, que es la salida que yo quiero tener, que ya teníamos el token 0, que en este caso sería 2. Recordar eso, le damos a agregar la palabra al medio, que es la que queremos cambiar. Simplemente para saber cuál es la palabra que vamos a cambiar. Esto lo pueden omitir, pero es mejor tenerlo para saber qué cambio hizo. Y después le vamos a agregar entre estos símbolos mayor igual y menor igual, la palabra que me seleccionó aleatoriamente el sampler word, para saber por cuál palabra la va a cambiar. Y finalmente le vamos a agregar la T2 para saber cuál es la palabra que está al final. ¿Ok? Y le vamos a sumar 2 al i para que avance por ejemplo, si está acá, no seleccione el otro, sino que seleccione este de acá, porque ya no me interesa hacer 2 spinnings seguidos, sino que tengo que saltarme al menos una palabra para hacer un spinning. Por eso pongo el i más 2, ¿ok? Ok, y en caso contrario, que no pase por que el tamaño del diccionario sea menor o igual a 2, es decir, o sea, sea menor o igual a 1, o que el random no entre al spinner, simplemente que me agregue a la salida la palabra siguiente y no haga nada más, y le sumamos 1 al índice para que siga con la siguiente palabra. Y nos falta algo, que si la palabra es la última palabra, menos 2, es decir, ya llegó al final, que me agregue la última palabra de la línea al diccionario. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer ningún spinning ahí, porque ya llegamos al final y no tenemos palabra siguiente o subsiguiente. ¿Ok? Y finalmente vamos a retornar la salida, pero como la salida es una lista, la vamos a detokenizar para que sea un texto. ¿Ok? Entonces vamos a imprimir aquí, vamos a ejecutar esto para ver cómo nos queda. Primero tengo que ejecutar esto y ahora ejecutamos esto. 2 días después, ¿cómo están? No me hizo el spinning en esta vez. Aquí me hizo el spinning, pero la palabra seleccionada es la misma. Aquí me hizo el spinning, pero la palabra seleccionada en vez de día fue año. Hagamos de nuevo. Aquí me cambió 2 días y en vez de poner después puso una coma. 2 días, coma, ¿cómo están? Aquí me cambió días por semanas. Aquí no me cambió nada. No me cambió nada. Aquí 2 días después, el después me lo cambió por es. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tenemos el spinning listo. Vamos a escoger ahora un texto random del documento y le vamos a hacer el spinning. ¿Ok? Entonces vamos a hacer que me haga un random choice de los textos. Vamos a tomar el documento, va a ser igual al índice que tomó. Vamos a seleccionar el texto del índice que tomó y vamos a crear un nuevo documento que va a ser el spin del documento que creamos al azar. O tomamos al azar. Imprimimos el nuevo documento y aquí está nuestro texto espineado. El grupo de construcción, el E lo cambió por D, por ejemplo, acá. Anunció el lunes, en vez de poner el que, me pondría una coma. El EN hizo un spinning, pero lo dejó igual. Bueno, los grupos de construcción de infraestructuras ACS anunció el lunes, ha puesto en marcha un plan de julio. Aquí aquí se cayó, recompra julio, da lo mismo, con una inversión máxima de 9 en vez de 370, me lo cambió por 9 millones de euros. Informó al órgano, me lo cambió por ente, está súper bien. Regulador bursátil, el que me lo cambió bursátil, se comprarán hasta 10 millones lo dejó igual, de acciones de aviación. Y como ven, hay cosas que sí las cambia bien y cosas que no las hace bien. Entonces,
por eso es importante, por ejemplo, aquí importe con cifras está bien, la dilución de una participación de la participación está bien, por ejemplo, compañía con libertad no tiene sentido, remitiendo a la comisión, a la audiencia nacional podría ser. Entonces hay cosas que la hace bien el spinning y otras cosas que no, pero esto todo depende de los datos de entrenamiento. Entonces, mientras más grande sea su dato de entrenamiento y más segmentado estén, mucho mejor. Por ejemplo, si yo quiero hacer un spinning de un artículo de inteligencia artificial, tengo que entrenar al modelo, ojalá entrenar al modelo con muchísimos artículos de inteligencia artificial para que las palabras que están asociadas sean mucho más acorde al artículo que lo estoy haciendo. Aquí son noticias de cualquier tipo, por eso el spinning me da cualquier cosa a veces. Por ejemplo, vamos a hacer otro documento a ver si, por ejemplo, a mí que me cambió de la por una, avance de la pandemia, de una pandemia, no suena mal. Ya han cumplido, ya han sido 100 días, este está súper bien, el día lo dejo igual, pero hay varias cosas que están malas. Por ejemplo, informe, cierre, no tienen nada que ver, los con la, podría ser. Entonces, bueno, aquí como les digo va a depender del entrenamiento, pero este es los pasos a seguir para generar un spinning, como yo le dije al principio, antes de hacer cuando empezamos con este capítulo, que no iba a ser perfecto, que iba a tener muchas mejoras, pero que era interesante saber cómo se construye un spinning. Voy a ver si puedo conseguir más datos y quizá le hago un short como con mucho más datos de entrenamiento para hacerlo, pero si ustedes tienen los datos de entrenamiento, háganlo. Igual de todas maneras, si no los tienen, los invito a que suelten la mano con esto porque van a aprender muchísimo haciendo estas cosas. Así que eso, voy a dejar hasta acá el video. Espero le haya servido, le haya gustado. Lo invito a suscribirse, darle like, activar la campanita, dejar su comentario si tienen duda en alguna parte del código o de la teoría. Y nos vemos en el siguiente video o capítulo. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.